Gracias por estar con nosotros. Pues el día de hoy, con una entrevista de superlujo y un coloquio de superlujo aquí en el Congreso Rescatando el Amor Despierta Ya. Tengo el gusto de presentarles a ustedes a José María Zavala y a su esposa Paloma Fernández, quienes por su trayectoria han encontrado un camino de conversión. Me gustaría presentárselos y decirles cuál es su historia. José María Zavala nació en 1962 en Madrid, España. Él está casado con Paloma Fernández a partir de 2010 y tiene 2 hijos. Él fue educado en la Universidad de Navarra y su ocupación es ser escritor y periodista. Su género es la novela. Ha sido colaborador en el Cuarto Milenio con Iker Jiménez y en el diario La Razón. Ha sido jefe de información del suplemento económico del diario El Mundo y responsable de información financiera de comunicación del mismo periódico. También ha escrito en el diario Expansión y ha sido subdirector de la revista Capital. Ha colaborado en diferentes proyectos para El Mundo y también ha intervenido en televisión y en programas especiales de TV, Antena 3, Telecinco, y edita un blog en el portal de Religión y Libertad y Oro Fino. El 5 de agosto de 2009, Zavala experimentó una conversión tras su experiencia. Decidió, junto con su mujer, confesarse después de 15 años sin recibir este sacramento. Es autor de una treintena de libros, en el cual está la trilogía sobre la Guerra Civil, La Infanta Republicana, La Maldición de los Borbones y muchos libros más sobre la historia de España. Su libro más querido es el del Padre Pío, San Pío de Pietrelcina. Es que está redactado de tal manera: Los milagros desconocidos del santo, de los estigmas, que han merecido hasta el momento 16 ediciones en España y otras tantas traducciones. Escribió también otro libro que se refiere al Padre Pío en su camino en el matrimonio, y es autor de otro sobre la Madre Esperanza y los secretos desconocidos del alma gemela del Padre Pío y cómo vence el demonio. Tengo el gusto de tener conmigo a José María Zavala y a su esposa Paloma. Estoy muy agradecida con Dios, primeramente, y con el Padre Pío, de darme esta oportunidad que jamás pensé tenerla, porque yo lo conocí a través del Facebook, conocí todas sus conferencias, lo que daba, lo que decía, y me llamaba mucho la atención que un escritor tan famoso, una persona conocedora de la historia de España, tuviera a bien mostrarse ante el mundo como una persona convertida a nuestra fe católica, porque es difícil mostrar que hemos estado lejos, que somos pecadores y que regresamos a la casa del Padre. José María, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Gracias a vosotros por darme la oportunidad. Para mí es una gozada, es un privilegio, un placer poder hablar de Dios, en primer lugar, que es el único protagonista, y por supuesto también del Padre Pío, que es un gran santo, que es un gran intercesor, que nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. Me encanta ese Sagrado Corazón de Jesús. Estoy enamorado de todas las imágenes de Jesús, porque le amo, a pesar de mis miserias, a pesar de ser un pecador, pero sin él he comprobado en propia persona, ¿no?, que es imposible ser feliz. Sin Dios es imposible ser feliz. Puede uno tenerlo, como yo lo tuve durante muchos años, todo materialmente hablando, y ser un profundo desgraciado. Pero ahora con Cristo, pues soy una persona feliz en medio del sufrimiento que todos tenemos, aunque sea una paradoja humanamente hablando. ¿Qué le pasó a este escritor que vivía en el mundo, que se sentía muy seguro de sí mismo, que estaba muy tranquilo en su vida, aparentemente, pero sin Dios? ¿Qué le pasó? Cuéntanos, por favor. Bueno, estaba muy tranquilo, aparentemente, efectivamente, porque sin Dios no se puede estar tranquilo, ¿no? No tienes paz. Es cierto que el demonio te deja vivir en paz, entre comillas, relativamente, porque piensa que tiene ganada tu alma. Y eres en ese momento incapaz de discernir la luz de las tinieblas, porque vives como yo viví durante 15 años sin pisar un confesionario, tú lo has comentado. Vivía entre tinieblas, estaba en el abismo y lo tenía todo, eso sí, materialmente. Un buen puesto de trabajo, una buena casa, un buen coche, pero era un profundo desgraciado porque me faltaba la gracia de Dios, valga la redundancia, sin la cual es imposible ser feliz y sin la cual no somos capaces de hacer nada absolutamente. Es el Señor el que marca nuestro camino si somos capaces de abrirle nuestro corazón de par en par a Cristo sin condiciones. Eso es lo que yo hice el 9
perdón, el 5 de agosto, perdón, de 2009. Estoy ya, me bailan las fechas, debe ser porque estoy ahora mismo con una película de la Madre Teresa de Calcuta, otra gran santa, y estoy ahora viviendo un poco en estado de película, ¿no? Pero el 5 de agosto del año 2009 tuve mi conversión, aunque hay que decirlo, la conversión es de todos los días. Lo dice muy claro nuestro Señor Jesucristo, solo el que persevera se salvará. De manera que hay que estar ahí al pie del cañón y eso significa frecuentar los sacramentos, empezando por la confesión y siguiendo por la Eucaristía. Y gracias a Dios, nunca mejor dicho, pues desde ese 5 de agosto, Virgen de las Nieves, por cierto, festividad de 2009, mi vida dio un vuelco, hubo un antes y un después. De tenerlo todo materialmente a tener lo justo para vivir, pero teniendo todo aquello que no se puede comprar con dinero. Es una esposa maravillosa que tengo aquí a mi lado, a Paloma, y unos hijos, Borja e Inés, de 19, de 18 años, van a misa todos los días, que rezan con nosotros el Santo Rosario todos los días. Eso no significa que sean mejores que los demás, pero que luchan. Yo me quedo con ese verbo. Luchan por hacer la voluntad de Dios. Y eso es pues una maravilla. Yo no tengo palabras de agradecimiento a Dios en su infinita misericordia por haberme dado la oportunidad de llenar mis manos ahora mismo, por ejemplo, hablando de Él a todo el mundo, ¿no? Yo estaba viviendo en una situación pues en la que solo existía yo, en una situación en la que durante muchos años el Señor puso a personas en mi camino y fui incapaz de ayudar, y ahora pues tengo cómo actúa el Señor, ¿no? En su infinita misericordia, cómo te da la oportunidad de enmendar todos los pecados que has cometido, sobre todo de omisión a lo largo de tu vida, para poder pues predicar el Evangelio, para ayudar a muchas personas. Frecuento las redes sociales, recibo muchos mensajes privados de personas que están sufriendo, con hijos de madres, con hijos en la droga, en fin. Son dramas humanos, personas que están, muchas de ellas, distanciadas de Dios, como yo lo estuve, y a las que trato de ayudar. Y eso es lo que cuenta, eso es lo que importa realmente, ayudar a los demás porque uno está enamorado de Cristo. Y en eso estamos. La verdad que es una gozada, un privilegio estar hablando aquí con vosotros. Y bueno, yo creo que Paloma le toca hablar un poco, ¿no? Bueno, gracias por invitarnos y me ha hecho gracia porque dice, vivía tranquilamente. Ahora tranquilamente, o sea, espiritualmente vivimos, pero bueno, es otro estrés distinto, ¿no? Pero bueno, como ha dicho José María, pues felices, dando gracias a Dios cada día. Y entonces esa es la clave, ¿no? Es decir, hacer la voluntad de Dios, que muchas veces, o demasiadas, decía, pero la verdad que no, palabras de agradecimiento a Dios por haberme dado una vida, por haber vuelto a nacer, ¿no? La gracia de Dios y por... es una gran verdad, ¿no? Como Jesús es la verdad. Nos dice que nos dará el 100 por 1 aquí en la tierra también, no solo en la vida eterna, sino en la tierra. Y es así, yo me siento un hombre tremendamente afortunado por la familia que tengo y porque ahora soy feliz, ¿no? Sin necesidad de tener cosas, ¿no? Y soy feliz haciendo o procurando ser felices a los demás. Bueno, yo tengo que decir que yo provengo de una familia católica. Es decir, mis padres, que sé que están arriba en el cielo, eran personas de misa y comunión diaria. Yo recuerdo haber rezado muchas veces el rosario con mis padres. De hecho, si me sé las letanías en latín es porque las escuchaba de oído a mi padre como la recitaba, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, tu vida, tú lo has comentado hace un momento, aunque te podías haber ahorrado el currículum, porque yo creo que mi mejor tarjeta de presentación es ser hijo espiritual del Padre Pío, ¿no? Eh, pero, pero es verdad, o sea, yo he tenido una buena formación cristiana en mi casa, pero estudié en Pamplona
la Universidad de Navarra, es una universidad del Opus Dei, ¿no? Pero mi vida transcurrió por otros derroteros. Me fui alejando paulatinamente de Dios, metiéndome en el mundo, mundanizándome, descuidando los sacramentos hasta el punto de que ya no iba ni siquiera los domingos a misa. Y bueno, es cierto, tenía un buen puesto de trabajo, muy bien remunerado, tenía cierta fama en España, pero el Señor me hizo ver a través yo estoy convencido de todo lo que mis padres rezaron por mí, creo firmemente en la comunión de los santos, me hizo ver que si seguía así me iba a condenar, me iba derecho al infierno. Y eso sucedió, fue un proceso paulatino. El año anterior se había cruzado en mi vida el Padre Pío, es cuando yo, entre comillas, conocí al Padre Pío, porque él falleció en 1968. Pero yo le conocí cuando unos amigos nos invitaron a ver una película maravillosa de la RAI, se titula Padre Pío, y yo me quedé fascinado, humanamente hablando, por el personaje, ¿no? Era una especie, para mí, en aquel momento, de superhéroe de Marvel. Y yo me sentí fascinado, ¿no? Un hombre que tenía los estigmas, que se paseaba por el mundo. A mí aquello me dejó alucinado. Y que vivió en pleno siglo XX, ¿no? De manera que cuando llegué a casa esa noche empecé a navegar por Internet, porque quería saber más cosas del Padre Pío. Y de ahí surgió la idea, sin yo saberlo, de escribir un libro que yo pensaba que era mío, pero que era un libro del Padre Pío, un instrumento suyo, para acercar a muchas personas a Dios, como está siendo aquí. Dijiste que van 16 ediciones en España, te quedaste corta. Ya van más de 20 ediciones en España. Y te das cuenta que no es un mérito mío, sino es un mérito de Cristo a través del Padre Pío y a través mío también, porque ese don de la escritura, en mi caso, que él me regaló, pues yo, en lugar de ponerlo a mi disposición, como lo hacía antes, de manera muy legítima, porque a mí me apasiona la historia, pues desde un tiempo a esta parte, desde que yo tuve mi conversión, lo pongo al servicio de las almas. Y ese libro, bueno, pues empecé a escribirlo, me fui a San Giovanni Rotondo, tuve entrevistas con personas que conocieron al Padre Pío durante muchos años, algunas de las cuales ya han fallecido por razones obvias, y ahí es cuando realmente el Señor me hizo ver a través del Padre Pío que yo no había ido a escribir un libro mío, un libro importante sin duda al que añadir en mi copiosa bibliografía, sino a escribir un libro del Padre Pío. Y eso significaba que necesitaba tener pulcra mi alma. Y ahí fue donde yo hice una confesión a lo Padre Pío, donde hice una confesión de vida, donde salieron a relucir pecados que yo había olvidado o que pensaba que había confesado después de estar tantos años sin pisar un confesionario, y hubo un antes y un después en mi vida. Quiero decir también a todos los que nos estáis escuchando que esto no es como Alicia en el País de las Maravillas. Esto queda muy bien que yo lo esté contando ahora y tal, pero que estar cerca de Dios significa saber que el demonio existe, que el demonio, su principal objetivo es apartarnos de Dios a toda costa. Que yo tengo tentaciones, una y mil tentaciones, pero que si no fuera por la frecuencia de sacramentos, yo no estaría aquí hablando y lanzándos una charla como si fuera un predicador, ¿no? Que no soy un predicador, sino simplemente soy una persona que está enamorada de Cristo y que intento luchar por hacer su voluntad. Que no es fácil, ni mucho menos, que todo es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo, pero que con la gracia de Dios únicamente es posible ser feliz y lograr hacer algunas veces la voluntad de Dios. José María, ¿qué fue lo que qué fue lo que tú descubriste del Padre Pío que te pareció lo más fascinante? ¿Qué fue lo que te movió de su historia para hacer ese cambio, esa conversión? Bueno, al principio, os lo comentaba, es decir, un año antes de mi conversión, yo conozco al Padre Pío a través de esta película. En el momento lo que más me llama la atención, obviamente, como muchas personas que se acercan a la figura del Padre Pío, son los carismas con los que Jesús le adornó. El don de la bilocación, el don de introspección de conciencias, el don de profecía.
los estigmas, por supuesto, en manos, pies y costado, e incluso en el hombro derecho, donde Jesús llevó la cruz. Pero luego, a medida que vas estando más cerca de Dios, los fuegos artificiales, como yo los llamo, pasan a un segundo lugar. Es decir, te das cuenta de que el Padre Pío no es santo por tener los estigmas, sino por vivir en grado heroico todas y cada una de las virtudes, empezando por la caridad, que es la más grande de todas. Y ahí es donde yo me doy cuenta de que la mejor enseñanza del Padre Pío, enseñanza con el ejemplo, ¿no?, diario, es el sentido del sufrimiento, de lo que hablábamos hace un momento. El sentido de la cruz. Y eso Jesús, que es la verdad, nos lo dice muy claro, ¿no?, en el Evangelio. El que quiera seguirme, que cargue con su cruz y me siga. Y eso fue lo que hizo el Padre Pío durante toda su vida. Fue ser un cireneo de Jesús. Y eso es lo que nos enseña el Padre Pío. ¿Cómo es posible? Es una bendita locura ser feliz en medio del sufrimiento sin ser masoquista. Cómo el Señor te enseña con su ejemplo, siendo todo un Dios, que hay que cargar con la cruz. Y cómo Él nos ayuda a llevar esa cruz. Porque nadie se libra del sufrimiento en mayor o menor medida. Yo, cuando estaba alejado de Dios, también sufría. También sufrí la pérdida de mis padres, por ejemplo, de otros seres queridos, de enfermedades. Es decir, yo sufría humanamente. Nadie se libra del sufrimiento. Pero hay una diferencia abismal entre llevar esa cruz solo y llevarla con Cristo. Es algo que es una maravilla, ¿no? O sea, poder estar cerca de Jesús, estar enamorado de Jesús, no tener respetos humanos para darle a conocer y amar. A mí me importa un bledo lo que diga la gente de mí, compañeros míos de profesión, que han podido ver, por razones obvias, un cambio radical en mi vida, y yo hablo de Dios sin ningún problema. No solo aquí, que estoy hablando a personas que estamos en el mismo barco. No, me da lo mismo, ¿no? Es decir, lo decía muy claro, ¿no? O sea, Juan Pablo II, tuve oportunidad, ¿no?, de dirigir hace poco una película de Boyua, la investigación, que bueno, nos pilló en plena pandemia del coronavirus. Decidimos estrenarla de momento solo de manera online en España, y que ha sido algo espectacular, ¿no? El mensaje de San Juan Pablo II, cómo ha llegado a los hogares, a tantas personas, muchas de ellas alejadas de Dios, que han dado un vuelco a su vida a través de esta película, que es otro instrumento, ¿no? Pues decía San Juan Pablo II, no os avergoncéis de Cristo, no sea que luego Cristo se avergüence de vosotros. José María, ¿cómo haces el cambio de ser escritor a ser productor y escritor de películas de este género católico? ¿Cómo se da esto? Porque a mí... Eso se lo tendrías que preguntar al Padre Pío. Fue el que me metió en este berenjenal. Porque el Padre Pío es un gran santo, es muy travieso, enormemente travieso. Y cuando entra en tu vida, te puedes preparar, por supuesto, para bien. Pero te las hace pasar canutas. Las hace pasar, pues... Entonces te mete en cada berenjenal. A mí siempre me ha gustado el cine, ¿no? Pero yo no había dirigido una película en mi vida, y acabé dirigiéndola y haciendo incluso el guión. Y eso no es por mérito mío, porque yo no tenía ni idea, sino porque el Padre Pío se puso a los mandos de la película y consiguió que se hicieran 2 películas de él, El misterio del Padre Pío y Renacidos. El Padre Pío cambió sus vidas, y que son instrumentos de él, evidentemente. Lo mismo que la película de San Juan Pablo II es una película que ha sido muy rezada por muchas personas, por sacerdotes, por conventos de monjas de clausura, por laicos, y que si no llega a ser por esas situaciones, pues yo tampoco hubiera podido dominar.
esa es la razón. Te encuentras haciendo cosas que nunca, ni siquiera hubieras podido soñar hacer. Pero que estando cerca de Dios, si te abandonas en las manos de Dios, Él va dirigiendo tu vida hacia donde Él quiere, no hacia donde quieres tú. Y siempre te sorprende. Sorprende a través de sus grandes aliados, Padre Pío, San Juan Pablo II y Santa Teresa de Calcuta. Un santo te lleva a otro santo. Pues a mí lo que me llama mucho la atención es este paso tan pues diferente, porque no es lo mismo ser un escritor a ser un productor y a dirigir una película, sobre todo del tema católico, pero ahora te encuentras haciendo una sobre la Madre Teresa de Calcuta. ¿En qué consiste este proyecto? Cuéntanos y en qué va. Bueno, es una película, vamos a ver, es una película documental, pero esto no significa que sea una película que sirva para bostezar o para echarse la siesta. Es una película, es un thriller en sí mismo, porque son 6 historias de un impacto enorme de personas que están al límite, que se han jugado la vida en distintos países del planeta para dar a conocer y amar a Cristo siguiendo la espiritualidad de Madre Teresa. Es decir, eso tiene un mensaje muy claro. Tenemos que salir de nuestra zona de confort. Tenemos que entregarnos a Cristo primero y luego, por amor a Cristo, a los demás. Como hacen estas 6 personas, 3 mujeres y 3 hombres de distintas edades. 2 sacerdotes, 4 laicos. Y es verdaderamente admirable, ¿no? Cómo, lo decía hace un momento también, cuando eres capaz de abrir tu corazón a Cristo, Cristo obra maravillas en ti. A través de ti te conviertes automáticamente en un instrumento de Él. Como estas 6 personas en la película. La película lleva una banda sonora maravillosa de uno de los más grandes compositores musicales del cine, una persona que se ha formado estudió piano en Alemania, ha estado trabajando en Los Ángeles y es devoto del Padre Pío. Ahí os dais cuenta cómo el Padre Pío, en este caso, os ha brindado a un compositor que va a componer la banda sonora original, que tiene que cobrar, como es lógico, porque es un profesional, pero que no nos va a cobrar lo mismo si no fuera devoto del Padre Pío, ¿no? La película de San Juan Pablo II es candidata a los premios Goya aquí en España, que son como el equivalente a los Oscars en Estados Unidos, porque repito prácticamente el mismo equipo en la película de la Madre Teresa. Tengo un director de fotografía que es académico del cine español, uno de los grandes directores de fotografía que ha participado en muchísimas películas, que es un converso, porque él estuvo trabajando con Almodóvar, con Amenábar, con grandes directores del cine español, pero que ha hecho la película conmigo de Boitigua y está haciendo ahora la película de Madre Teresa. El montador, Pablo Marchetto, es argentino y es un gran profesional, ha hecho grandes películas aquí en España. De manera que, me lo preguntabas hace un momento, esa conversión no espiritual ya solo, sino una conversión de un escritor a un productor. En mi caso no soy productor, soy director y guionista, ¿no? El productor está por encima de mí, yo soy el mandado. Bueno, pues eso es increíble, cómo realmente el Señor te va rodeando de personas con las que nunca soñarías que podrías trabajar. ¿Qué hago yo con un académico de cine español cuando realmente yo no he estudiado nada? Audiovisualmente hablando me refiero, ¿no? Sino ahí te das cuenta cómo es el Señor el que actúa a través de ti. Si tú le dejas, que es lo más grande que hay, porque siendo Dios, lo único que le podemos ofrecer a Él es nuestra libertad. Es lo único. Yo se lo ofrecí cuando tuve mi conversión para que hiciera convivir a los cristianos, que siempre va a ser lo mejor para mí. Pero es increíble, yo lo pienso mucho, cómo todo Dios se trabaja hasta el punto de pedirnos permiso para entrar en nuestras vidas. Cuéntame, perdón. Te cuento. Simplemente quería yo como que nos dijeras, ¿cuál es tu pensamiento acerca de los jóvenes de ahora, incluso de los adultos?
¿Qué mensaje les darías para participar en este Despierta Ya? Hemos tenido una pandemia, hemos pasado cosas muy, muy dolorosas. En España, pues, ha sido muy doloroso, en México igual. ¿Qué le dirías a esos jóvenes que te escuchan, a esas personas que te escuchan y que se sienten como, pues, que en su casa, que no han hecho el cambio, que tienen ese miedo al cambio, al despierta ya, a colaborar, esto mismo que estábamos platicando cuando nos hablaste de tu proyecto de la película o documental de la Madre Teresa de Calcuta? Bueno, me tengo que dirigir al 95-99,9% de las personas que están en una actitud absolutamente anestesiadas, que están alejadas de Dios o que, creyendo que están cerca de Dios, pues viven un catolicismo light, con una tibieza enorme. Y eso se nota mucho en la Santa Misa, por ejemplo. Y las personas pues, que no se arrodillan delante de un sagrario, que van a misa, yo no estoy juzgando a nadie, ¿no? Porque estoy hablando además en general, pero son hechos, que van a misa pues por compromiso, ¿no? Y es una pena, ¿no? Es una pena. Yo creo que eso hace mucho más daño que las personas que están pues contra Cristo, por decirlo de alguna manera. Yo he conocido personas en el cine, en el mundo del cine, que se declaraban ateas y que han dado un vuelco a su vida, que Dios ha entrado a saco en sus vidas. Y conozco otras personas que presumen de ser muy católicas, de ir a misa todos los domingos y que luego, bueno, pues eso no se traduce en una coherencia de vida. Entonces, hay que replantearse la vida, hay que darse cuenta que estamos viviendo en un momento, yo no creo en la casualidad, sino creo en la causalidad. Y las circunstancias en las que estamos viviendo tienen un sentido purificador para los que estamos cerca de Dios y un sentido también de conversión, de un abrir los ojos del corazón, del alma, a las personas que están distanciadas de Dios. Que, por cierto, en la pandemia me he encontrado con dos casos. Durante el confinamiento, personas que estaban alejadas de Dios, se han acercado a Él porque les han visto las orejas al lobo, por las razones que sean, y personas que estaban cerca de Dios, que iban a misa todos los días y que se han enfriado totalmente. Porque, digámoslo claro, no es lo mismo seguir la misa por la televisión que estar verdaderamente en una iglesia delante de Jesús en el sagrario, ¿no? Y ese enfriamiento es hasta cierto punto lógico, ¿no? Desde el punto de vista humano. Y esas dos circunstancias se han producido con la pandemia. Estamos viviendo en un mundo con una crisis de valores absoluta, pero por una razón fundamental, porque la raíz de todas las crisis es haber renegado del que tienes ahí al lado. Esa es la raíz, de ahí arranca todo. Cuando tú reniegas de Cristo, estás aceptando al demonio. A ver si me explico bien. Aquí no hay término medio, no hay tibiezas que valgan. O estamos con Dios, o estamos, sin darnos cuenta muchas veces, con el demonio. Que no significa que estemos endemoniados, ojo, quiero distinguir esto. Pero cuando lo dice muy claramente Jesús, que es la verdad, a los tibios los vomitaré de mi boca. Y es así. O sea, con Cristo no hay que ponerle condiciones. Cristo no quiere que le pongamos condiciones. Él nos ama con locura y nos pide que le amemos en la medida de nuestras posibilidades. También, sin condiciones, sin respetos humanos, sin vergüenza, sin nada, de corazón. Cuando tú das ese paso, realmente Él te sorprende y te da el 100 por 1 en esta vida. Eres feliz. Y a veces te sorprendes a ti mismo diciendo, después de esta mala noticia, ¿cómo puedo estar alegre? Y te das cuenta, porque es un don. El Señor te lo da todo, nos lo da todo. Realmente
Si las personas supieran la felicidad que produce el estar cerca de Cristo, si las personas estuvieran cerca de Dios, viviríamos el cielo en la tierra, porque nos preocuparíamos de los demás, en lugar de estar siempre metidos en rencillas, en divisiones, en disputas, en envidias. Estaríamos intentando, pues, complacernos unos a otros, ¿no? Que es el secreto de la felicidad. El verdadero secreto de la felicidad es preocuparse de los demás y olvidarse de uno mismo. Por amor a Cristo, claro. Cristo es la piedra angular. Debe ser la piedra angular de nuestras vidas. Sin Él no podemos hacer nada, lo dice Él que es la verdad. Y yo lo he comprobado en propia carne, es mi experiencia personal. Sin Él no podemos hacer nada. Así que yo a todas las personas lo único que les puedo decir es hablarles de mi experiencia personal, lo que yo he vivido. No lo he vivido de oídas porque me lo hayan contado, no. Lo he experimentado en propia carne. Y soy otra persona desde que estoy cerca de Cristo. Procuro estar cerca de Él. Si meto la pata, que la meto muchas veces, demasiadas, porque soy un pecador, porque tengo esa inclinación que todos tenemos al pecado, por el pecado original, me hinco de rodillas en el confesionario, le pido perdón al Señor de corazón y vuelta a empezar. Que precisamente lo que quiere el demonio es desanimarnos, desalentarnos, que arrojemos la toalla, lo ves, no sirves para nada, eres un pecador. Sí, soy un pecador, que ama con locura a Cristo. Cada vez que lo ofendo, pues voy a pedirle perdón y lo recibo con su cuerpo, sangre, alma y su divinidad. Lo voy a hacer ahora cuando terminemos esta charla, que vamos a ir a la Santa Misa en familia. Y eso es lo que vale. Lo demás son tonterías. Tenemos que dar gracias a Dios por todo lo que tenemos y yo especialmente por todo lo que me da. Insisto, todo aquello que no se puede comprar con dinero. Así que hay que abrir los ojos del alma. Y hay muchos, demasiados ojos cerrados. Y ahí es donde entramos nosotros. Tenemos que rezar mucho por los demás. Tenemos que rezar por la Iglesia, tenemos que rezar por los sacerdotes, tenemos que rezar por nuestros conocidos. No hace falta irse a Calcuta, hablando de la Madre Teresa de Calcuta. Calcuta está en nuestras ciudades, está muy cerca de nosotros. Hay muchas personas que están sedientas de amor, del amor de Cristo, y tenemos que llevárselo, ¿no? Y es tarea nuestra, de los católicos. El mayor problema es la tibieza que hay entre los católicos, el conformismo. Y hoy más que nunca tenemos que ser inconformistas, tenemos que ir contracorriente, a imagen y semejanza de Cristo, que es lo que hizo los 33 años que estuvo en la tierra, ir contracorriente, ayudando a los demás y dándoles amor. Pues es lo que tenemos que hacer. Ese es el objetivo nuestro, despertar ya de una vez. ¿Qué más necesitamos ya? En España hemos tenido más de 50.000 muertos. ¿Qué más necesitamos para abrir los ojos y darnos cuenta que cualquier día nos podemos morir y que lo único que cuenta es estar preparados para ir al cielo, que es lo que nos tiene que importar? Otros buscan el cielo en la tierra y eso es imposible. Yo lo hice durante muchos años. Me apegué a lo material, pensé que iba a ser feliz, ganaba dinero, tenía una buena casa, un buen coche, ¿y qué? Eso no sirve de nada. Al final, todo el equipaje lo dejas aquí. Y es lo que hay que hacer. No hay otra. El Señor, por permisión divina, debe estar ya hasta el coco de nosotros, por lo menos de mí. Esto es como la gota ya que derrama el vaso, ¿no? De la paciencia infinita de Dios. Pues por permisión divina están pasando cosas dolorosas y estamos, bueno, padeciendo unos sufrimientos. Pero eso tiene que servir para volver a Cristo y darnos cuenta de que sin Él no podemos hacer nada. Que por muchos avances tecnológicos médicos que haya, somos incapaces de vencer a un bichito de momento que se llama coronavirus. Y que somos frágiles absolutamente, pero que Dios es infinitamente poderoso y con Él podemos llegar a cualquier lado. Así que eso es lo que puedo decir al 99% de las personas que pueblan este planeta Tierra. Hay mucho que hacer, desde luego, y más en este momento, como tú dices, la Calcuta la tenemos a la vuelta de la esquina. O sea, hay personas que no ni siquiera han recibido el sacramento del bautismo,
que no conocen ni los mandamientos ni los sacramentos, que están confundidas en extrañas filosofías y raros pensamientos, que prefieren profesar religiones extrañas a nuestra fe católica, y esto es lo que está ocurriendo en todo el mundo, y no menos en Claro, este país. pero fíjate, ahí está, ahí está. Estamos hablando de México, estamos hablando de España. Países con una tradición mariana impresionante, de amor a la Virgen. Para mí, tiene mucha más culpa, no las personas que no conocen la religión católica, pero las personas que, habiendo conocido la religión católica, han renegado de ella. Está pasando en España. España es un país que hoy, más que nunca, necesita ser evangelizado. Claro, claro. Y es un país lleno de santos, con una tradición impresionante. Empezando por los reyes católicos, empezando por los reyes católicos. Escribí un libro sobre Isabel la Católica, que no sé si lo saben las personas que nos están escuchando, pero está en proceso de beatificación. Ella ha sido declarada sierva de Dios por la Santa Sede. Y aún así los españoles nos avergonzamos de Isabel la Católica. Entonces, esto se puede aplicar a toda la historia de España y a aquellos países que han tenido una predilección por parte de la Santísima Virgen, ¿no? México y como son España. Claro, México antes no tenía nada que ver con lo que es ahora. En España pasa exactamente lo mismo. Y ahí es donde tenemos que dar la batalla. Tenemos que evangelizar en una tierra que ya ha sido evangelizada y intentar que las personas que ya conocen a Cristo, ya saben que existe la religión católica, que curiosamente es la única que se persigue, es la única, lo cual me ratifica todavía más en que es la única religión verdadera, ¿no? Claro. ¿Por qué Cristo? ¿Por qué Cristo, que vino hace 2000 años aquí? Tú fíjate, ¿no? ¿Por qué Cristo, que vino a predicar el amor y por hacer eso lo crucificaron? ¿Por qué molesta tanto 2000 años después? ¿Por qué no lo dejan tranquilo? ¿No? Porque es un incordio, porque el demonio existe y porque odia a Cristo. Y eso es lo que está pasando. Estamos viviendo una sociedad que se ha inclinado por el lado de las tinieblas y ha renegado de la luz, que es Cristo. Y ese es el mal, no nos engañemos, de las crisis económicas, sociales, institucionales y lo que quieras, y sanitarias, si me apuras. Es así. Pero esto no significa que estemos ante el fin del mundo. La historia es cíclica, como el tiempo, la economía. Repite, estos momentos históricos se han dado en otras épocas. Sodoma y Gomorra, aunque yo creo que estamos bastante peor que Sodoma y Gomorra, ¿no? Empezando porque entonces no existía el aborto, ¿no? Empezando por eso, siguiendo por muchas otras cosas, pero ha habido muchos momentos en la historia de la humanidad que se han resuelto en esto. La Primera Guerra Mundial, ¿qué pasó? Pues que después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, las personas retornaron a Cristo. Hubo un sufrimiento terrible, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que la única manera de aprender es mediante el sufrimiento, ¿no? Porque no sé, yo creo que no tenemos, no hay que perder la esperanza. La esperanza siempre hay que tenerla, pero la esperanza puesta en Dios, no en las cosas materiales o en el político de turno o tal, no. La única esperanza es Cristo. Cristo es el único capaz de sacarnos de esta situación. Y no pues los avances tecnológicos, sanitarios, que sí pueden ayudar. Pero no nos olvidemos de que todo deriva de haber renegado. José María, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer nosotros como católicos para reevangelizar nuestras naciones? ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que predicar con el ejemplo.
Y predicar con el ejemplo significa no tener vergüenza, hablar de Cristo, de contar los sacramentos, intentar ayudar a los demás y, y hacer mucha oración. Es lo único que tenemos que hacer. Y luego sentir todos esos talentos que a cada uno Dios nos ha dado. Ponerlos a su servicio. En mi caso, como escritor, pues escribiendo libros que acerquen almas a Dios. Haciendo películas que hagan lo mismo. Pero lo que está claro es que no podemos estar de brazos cruzados, podemos estar derrotados, sino todo lo contrario. Tenemos que ponernos la armadura, hoy más que nunca, esa armadura que nos da la frecuencia de sacramentos y hablar de Dios. Y eso traerá unas consecuencias, pues que lo van a injuriar y calumniar. Bueno, hay que estar por encima de eso, ¿no? Porque el primer injuriado y calumniado fue nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y lo es hoy día también, por desgracia. Que en algún momento tendrás que dar la cara de manera muy, muy, muy arriesgada y comprometida por Cristo. También la dieron muchas personas, mártires de sangre y de la experiencia a lo largo de la historia. Y sin ir más lejos, en España asesinó a más de 7.000 sacerdotes en la Guerra Civil, ¿no? Tantas monjas y otros tantos católicos, laicos, que fueron vilmente asesinados simplemente por llevar una cruz o tener una imagen de la Virgen en su casa. Pues es así. Era lo que Dios quiera. Lo importante es cuando uno, lo decía antes, abre su corazón de par en par a Cristo, está en Cristo y Cristo vive en él. Cristo actúa a través de él. Y no hay que tener miedo, aunque el miedo es muy humano. Estando cerca de Dios, que es infinitamente poderoso, no tenemos que tener miedo y tenemos que tener siempre esperanza en que las cosas van a cambiar. Van a cambiar porque haya un cambio realmente de vida. Cuantas más personas, mejor. Y eso es lo que hay. Ni más ni menos. ¿Tú te das cuenta, José María, que la industria del cine ha sido realmente algo puntal que ha destruido a la humanidad? La ha pervertido, la ha llevado a tener pensamientos fuera de Cristo, la ha trasladado al enemigo de Dios. Los medios de comunicación están absolutamente topados por el enemigo y le pertenecen al enemigo. ¿Qué le dirías a los cineastas como los que tú tienes en tu país, que son maravillosos, un Almodóvar, ¿verdad? Por ejemplo, o a los cineastas de Hollywood, o aquellos que se dedican a la producción de filmes y de la industria de la cinematografía? ¿Qué les dirías respecto a su responsabilidad frente a Dios en este tiempo y en la historia de la salvación? Bueno, la verdad que es una gran responsabilidad, ¿no? Porque yo de hecho ejerzo el periodismo todavía, ¿no? Porque escribo en el periódico La Razón todos los domingos una página. Es una gran responsabilidad, ¿verdad? Porque estás dirigiéndote a millones de almas. Hay que tener en cuenta que, me imagino que en México ocurrirá lo mismo que en España, el 99% de las personas se informan por la televisión. Claro, y los mensajes que se transmiten a diario en las televisiones no hay excepción. Salvo puede ser la 13TV, que puede tener una cuota de mercado de 3 o 4%, lo cual es insignificante. Pues es un mensaje que claramente anticatólico. Lo decía hace un momento, la única religión perseguida que molesta es la religión católica. Y eso ocurre en el cine también, como decía, hay mucho talento. Humanamente hay un talento extraordinario. Es la parábola de los talentos. Hay personas que nos ponen a disposición, las menos por desgracia de Dios, otras personas que las ponen a disposición del enemigo. Pues lo que hay que hacer es rezar por todas estas personas, por las personas en particular que
controlan los medios de comunicación, porque claro, tienen una enorme responsabilidad. Tantas y tantas almas, si Dios no lo remedia, es el único que puede remediarlo, se van a condenar. Y lo que hay que hacer es rezar por la conversión de las personas. Que yo he vivido conversiones de personas que han dado un vuelco a sus vidas a través del Padre Pío, instrumento, películas, y la conversión es posible. El ejemplo más cercano es el mío. Es decir, hay personas que humanamente son maravillosas, pero que están alejadas de Dios. Les falta eso. En el momento en que estén con Dios ya van a ser personas que van a hacer un bien inmenso. Así que hay que rezar por la conversión de tantas personas. Hoy más que nunca hace falta porque insisto, la raíz de todos los males es haber renegado de Cristo. Me encuentro con Fernando Salazar, que es coordinador y director de Rescatando el Amor. No sé si quiere hacer alguna pregunta, y también Valeria, que forma parte de Rescatando el Amor, si quieren hacer ellos alguna pregunta. Me interesaría mucho para aprovechar este momento para hacer este coloquio. No sé, Fernando, ¿quieres preguntarles algo? Sí, estaba levantando la mano. Bueno, Valeria, como en el colegio, como en clase. Me acuerdo yo cuando era pequeño, iba y levantábamos la mano. Yo quiero... Adelante, Valeria, pregunta. Yo quisiera preguntarle, ahora me quiero dirigir a Paloma. Paloma, eso, muy bien. El cambio de José María de una determinada manera, que te daba los lujos, el bienestar, y que era de una determinada manera, y de repente te topas con que José María solo le queda el cascarón. Ni hace lo que hacía, empieza a decir, ¿cuál fue tu papel? Pues, hombre, es un cambio muy grande, claro, pero para bien, ¿eh? Entonces, ¿Tú crees? Sí, creo, no, estoy, vamos, convencida. Hombre, fue un shock, la verdad, porque encontrarte de repente en cuestión de, pues no sé, una hora, una persona y de repente es otra, pues es complicado, o sea, es un shock. Entonces, es que es una historia larga, yo no quiero tampoco alargarme más, pero... No has hablado nada. No, bueno, ya, pero tú sí, ya tampoco... A ver, es nuestra historia, pues de conversión, pues la gente que no lo conoce, pues empieza él, después voy yo, y bueno, pues es verdad que para bien, un cambio para bien, sí, increíble. Ábrenos tu prefiero el Zabala de ahora, ¿eh? Pero vamos, yo creo que él también, a lo mejor, claro, o sea, la conversión fue brutal, es verdad, sí, así, pero que no era tan malo como él se cree. Quiero decir, a lo mejor Dios a veces nos hace o permite que nos veamos de esa forma, esa miseria, porque está actuando y porque quiere que lo hagamos libremente, ¿no? Y entonces a mí me pasa, pues te crees que todo, no sé, el demonio siempre está enredando, ¿no? O sea, él no era tan malo, pero es verdad que no llevábamos una vida correcta a los ojos de Dios, que era lo que nos estaba pidiendo, pues para toda la misión que tenía para nosotros después, ¿no? Que si en ese momento yo no hubiera dicho sí, o José María no hubiera dicho sí, pues no estaríamos aquí hablando ahora, ¿no? No hubiéramos hecho lo que hemos hecho. Bueno, o sea, es muy importante, es que has dado en... Claro, es una clave, ¿no? Pero Dios te deja la libertad. El abrir el corazón a Cristo y decirle sí sin condiciones. Porque claro, el Señor en su infinita misericordia nos ha dejado presenciar conversiones, pero claro, que son los milagros del alma, al fin de cuentas son los más grandes que hay, ¿no? Pero claro, nosotros debemos conocer el 0,000%, ¿no? Si algún día también, por su infinita misericordia, vamos al cielo, ahí veremos todo el bien que el Señor ha hecho a través de nosotros. Pero es verdad, o sea, hasta ahí llega la libertad, ¿no? Es decir, nosotros le podíamos haber dicho que no a Cristo,
y hubiera habido muchísimas personas, centenares, miles de personas, que no hubieran dado un hueco a sus vidas. Ahí te das cuenta cómo el Señor actúa a través de ti. Lo mismo que lo hace a través de nosotros, lo hace a través de vosotros y de muchas otras personas que ni siquiera pueden sospechar que en algún momento de sus vidas puedan convertirse en instrumentos de Jesucristo. Lo que pasa es que yo digo siempre que la fe se propone, no se impone, claro. Entonces, pues a la gente os estaba escuchando, ¿no? Las preguntas que hacías a José María Ceci, ¿no? O Cecilia. Ceci para los amigos. Como tú quieras, Paloma, está bien. que le has hecho preguntas muy interesantes y o sea, hay que seguir evangelizando, hay que seguir haciendo el bien. A nosotros nos dirán, mucha gente nos dice estamos chalaos o locos, pero porque nos estamos metiendo en una cuarta película sin dinero, pero de verdad que, o sea, a mí me da igual. O sea, ¿me entendéis? Humanamente no me da igual, pero espiritualmente digo, hay que seguir adelante porque ahora más que nunca pues hay que ayudar a muchísima gente que precisamente a la gente que se ha apartado en la pandemia, porque hay gente que se ha apartado, ¿vale? También a la gente que está entrando, ¿no? O sea, que está empezando a darse cuenta que Dios existe, ¿no? Por eso lo de despierta ya, pues eso es lo que hay que hacer, ¿no? Pues a través de estas películas, por eso hay que seguir adelante. La Madre Teresa no aceptaba un no por respuesta. Entonces, yo lo veo así, yo estoy leyendo mucho sobre ella. Entonces, no, o sea, cuando una persona nos decía el otro día, ¿por qué tenéis que hacer esta cuarta película? ¿Por qué? A mí no me lo preguntes, pregúntaselo a Dios. Yo no soy Dios, ¿vale? O sea, yo, si le he dicho un sí en un momento dado y mi marido igual, vamos a seguir con ese sí hasta que ya estemos extasiados. Pues sí, extasiados. Me da igual, o sea, Él nos regala muchas cosas todos los días. Entonces, ¿cómo vamos a decirle que no? A toda la gente que puedes ayudar. Yo ni me doy cuenta, yo no soy ni consciente, ni José María tampoco, o sea, realmente no nos damos cuenta. Ayer yo hablaba con una persona por la mañana y me decía cosas que yo decía, es que yo no me doy cuenta de esto. O sea, y además es mejor que no nos demos cuenta, porque así está actuando Dios libremente, porque si no eres tú, o sea, yo me quito de en medio. O sea, aquí no somos ni José María, ni yo, ni Cecilia, ni Valeria, ni Fernando. O sea, esto es porque Dios está actuando, es Él el que actúa, no somos nosotros. Entonces, por eso tenemos que seguir evangelizando, ayudar al cine con valores o católico, no sé como la gente quiera llamarlo, pero hay que seguir adelante, hay que ayudar a mucha gente. La Madre Teresa, si hubiera dicho en un momento dado, pues ya no puedo más, pues a los pobres que los atienda Rita Cantadora, ¿no? Ahora venga, yo me quedo en mi casa tan a gusto. Pues no, hay que salir de esa parte que estás tan cómodo y decir, no, hay que ayudar nosotros, pues como Dios nos está pidiendo que ayudemos. Es así, tú haciendo lo que haces, cada uno en su sitio, pero sin desfallecer. Hay momentos duros, claro que sí, o sea, momentos que ahora mismo estamos empezando un montaje de una película sin dinero, pero bueno, yo ya estoy muy tranquila y estoy confiando en la misericordia, o sea, en la providencia, como hacía la Madre Teresa, como hacía Padre Pío, como hacía San Juan Pablo II, que son 3 pilares ahora mismo y 3 santos que lo que hay que hacer es rezar a Juan Pablo II un montón para que nos saque pues de todo esto que estamos viviendo. Fer, ¿tú quieres decirles algo? Sí, mil gracias, José María, Paloma, mil gracias por tan interesante plática que nos han dado. Coincido con ustedes, nosotros, como ustedes, estamos aquí para sembrar. Es el Señor el que se encarga de convertir. Nosotros tenemos que hacer el trabajo en la viña del Señor. Nos ha contratado tal vez ya a mediana edad o casi ya a la 1 de la tarde, pero Un ladrón se convirtió al último. Pero sí es cierto que el llamado es a todos los católicos. Todos tenemos que despertar ya. Estamos dormidos. Tenemos que salir y despertarnos y voltear al lado a nuestros hermanos a empezar esa evangelización.
Tenemos que salir de la tibieza. Ya no hay tiempo. No hay tiempo. Se vienen cosas más duras. Tenemos que convertirnos. Y el ejemplo de ustedes de cómo la misión que les pone es empezar a producir películas, pues bárbaro. Ahorita estaba viendo un poco de su página donde están pidiendo 30,000 euros, me parece, y ya van 2,900. Entonces, con mucho gusto vamos a apoyar desde México a que consigan ese dinero, porque la Santa Madre de Calcuta es un personaje de estos tiempos que parte plaza. Entonces, nos pasan esa pasión, nos pasan ese amor, y yo invito a todo el público que nos está oyendo, Ceci, Valeria, Paloma, José María, a que despertemos y que salgamos y que empecemos poco a poco, ¿no? Empecemos con este camino a casa, a la iglesia, al Santísimo, y regresar a casa, donde nos está esperando el Padre. Así es. Pues yo creo que es muy importante que sepamos que cada uno de nosotros tiene que dar lo que Dios ha planeado que le tenemos que dar, no lo que nosotros queremos darle, como dice José María, sino aquello que Dios quiere que le demos. Porque si nosotros detonamos el poder de Dios en nosotros, será imparable, imparable. Si ponemos el ejemplo del Padre Pío, José María no me dejará mentir, o sea, un sacerdote capuchino, pobre, sin mayor conocimiento más que su fe, en un convento, ¿qué podía haber hecho? Cualquiera dice, pues no pudo haber hecho nada. Y vean ustedes lo que él ha hecho en el mundo, grandísimo. Dios a través de él. Dios. Claro, impresionante, porque todos nosotros hemos conocido y hemos tenido contacto con el Padre Pío. Yo me considero una hija espiritual del Padre Pío. José María, desde luego que lo es, Fernando, Valeria, o sea, el Padre Pío ha tenido a bien y es un monje capuchino de convento. O sea, no salió a lo mejor de su convento. Ahí te das cuenta cómo Cristo obra maravillas a través de las personas. Y no somos conscientes de eso. Lo decía hace un momento Paloma, nosotros no somos conscientes del bien que está haciendo Dios a través nuestro. Y además, pero es que es así, es lo que tú dices, un fraile, ¿no? En un convento, en un lugar remoto de Italia, y sin embargo, que estemos hablando ahora de él, ¿no? Cuánto bien ha hecho en miles y miles de almas. Sí, y sigue haciendo, claro. Porque es un problema de santidad, ¿no? Es un problema de santidad. Es que todos estamos llamados a ser santos. Eso no es el Padre Pío sea el único. No, vamos a ver. Todos estamos llamados a la santidad. ¿Qué es ser santos? Muy fácil decirlo, hacer la voluntad de Dios. Claro. No es fácil. Entonces, pero todos, sin excepción, estamos llamados a la santidad. Sí que hay que ponerse las pilas, ¿sí o no, Fernando? Hay que ponerse las pilas y empezar a funcionar. A despertar ya de una vez. Estamos aletargados. Hay que despertar y hacer el bien a tantas personas. Es que hay, fíjate, es que faltan obreros. De ahí la importancia del programa que estáis haciendo vosotros. Que llega a muchas personas y puede despertar muchos corazones que se han adormecido. Es fundamental. Es fundamental cada uno lo que pueda hacer en el nombre de Cristo. Pues muchísimas gracias. Yo creo que con esto concluimos nuestra charla, nuestro coloquio, y darle las gracias porque su testimonio ayudará a muchísimas personas. Porque ser escritor y luego hacer películas, pues es un brinco grandísimo. Quiere decir que la conversión funciona. O sea que podemos funciona. Pero es que te cambia la vida. O sea, el primero que soy feliz soy yo. Y porque me encanta, o sea, poder recibir mensajes de personas que están viendo la luz, pues es algo muy grande que yo no podría haber soñado. ¿Quién te ha visto, verdad, José María? ¿Y quién te ve?
ahora hablando de Dios, ¿no? Cuando he estado tantos años alejado de Él. Y eso es el Señor. Insisto, si le dejamos. Solo nos pones a... O sea, si le dejamos. Pues sí, la Madre Teresa decía que no le pongamos freno a la obra de Dios, ¿no? O sea, pues eso, a esta película que tenemos que hacer ahora, pues que hay momentos que dices, ¿por qué tengo que seguir? ¿Por qué hay que hacer? La verdad a ver. Muchas tentaciones de arrojar la toalla. Pues hay que seguir adelante. De desaliento, de desánimo. Y la siguiente por la que tienes que meter en estos líos ahora a las puertas de una segunda oleada de coronavirus y tal, estamos locos. Eso es lo que nos dicen compañeros nuestros del cine. Decir, bueno, estáis locos. Nos metéis en una cuarta película ahora, claro, pero... que se avecina una crisis económica, ¿qué tal? Bueno, pues es lo que hay. Me gustaría que para finalizar nos dijeran dónde se pueden contactar con ustedes, si los quieren ayudar, apoyar para la realización de esos proyectos. ¿Dónde los localizan? ¿Dónde se les puede localizar? Nosotros tenemos un enlace de lo que se llama crowdfunding, que es un enlace, tú pinchas y ahí es la película de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Y entonces tú puedes hacer un donativo. No sé, puedes aportar 5 euros, lo que puedas, 10. Pocos hacen mucho. Hay personas que aportan más, cada uno según lo que pueda. Lo importante es que si hubiera, pues estamos hablando de 30.000 euros, pues imaginaros. O sea, yo, por ejemplo, en mi página de Facebook tengo casi 80.000 seguidores. Pues ojo, si cada uno pusiera 60.000. Un euro, ¿no? Medio euro. O sea, medio euro. Estamos hablando de eso, ¿no? Que luego habrá personas que pongan 20. Hombre, evidentemente la película vale más, pero bueno, claro, no podemos poner una meta inalcanzable. Claro. Pero bueno, a fin de cuentas es eso. Es decir, damos a lo mejor dinero para otras cosas, pero nosotros a lo mejor pedimos un dinero, no pedimos más. Y es una película que va a abrir muchísimos corazones a Cristo a través de la Madre Teresa de Calcuta. En mi página de Facebook, página, no perfil, página de Facebook, que es José María Zavala con V, Gasset, José María Zavala Gasset, en la página, ahí voy poniendo yo el enlace de crowdfunding de la película, con cosas sobre la película también, el cartel, el póster de la película, y bueno, y de qué trata y todo eso, ¿no? Y ahí se pueden hacer los donativos. Entonces, bueno, pues pensar que muchos pocos hacen mucho y que esta película pues está llamada a hacer mucho bien, que eso es de lo que se trata. A mí, vuelvo a insistir, me da igual a estas alturas ya de mi vida, nunca mejor dicho, a estas alturas de la película, me da igual la fama, el dinero, y me dan exactamente igual. Eso es algo que he tenido y que me he dado cuenta que no te da la felicidad. Al contrario, te hace profundamente esclavo. Y bueno, y eso es lo que tenemos que hacer. Seguir adelante, fiándonos. En eso consiste la santidad. Fiarse de Dios. Gracias a Dios. Muchísimas gracias a los dos. Si quieren ustedes agregar algo, no sé si con esto damos por concluido nuestro coloquio, nuestra charla. No, muchas gracias a vosotros y que sigáis adelante. Y bueno, pues que se despierten muchos corazones después de oír pues el testimonio de José María, ¿no? Todo, bueno, el testimonio tuyo también, es un testimonio de vida, de un matrimonio, sí. Y todo para mayor gloria de Eso Dios. Pues muchísimas gracias, José María, muchísimas gracias a Paloma, tu esposa, y tu compañera de vida, algo excepcional. La verdad es que el matrimonio es un don en donde el Señor da muchas gracias muy especiales y sobre todo ese don por el cual todas las personas que los vean en esa unidad verán a Dios. Es un don de irradiación y de iluminación. Así que por eso el enemigo de Dios odia a los matrimonios bien avenidos. Los odia porque reflejan a Jesucristo. Pues muchas gracias, José María, muchas gracias, Paloma, por esta charla, por este testimonio. Sé que muchos los escucharán y se sentirán muy animados en lo que están haciendo, por inverosímil que parezca, por difícil que parezca, ¿no? Y invitarlos a ayudar también en esta película, ¿verdad? De la Madre Teresa de Calcuta, donde ya nos han dicho, de todas maneras lo vamos a poner en el enlace, vamos a ponerlo también nosotros en la descripción para que cualquier persona que quiera donarles lo que sea, pues lo haga para que se pueda hacer esta película que a muchas almas seguramente ayudará. Gracias, Fernando, gracias, Valeria.
Gracias por el favor de su atención a todos ustedes. Gracias, José María. Gracias. Gracias, Paloma. Un abrazo. Gracias. De Muchas México, gracias, España. de verdad. Bendiciones. Hasta luego. Y nos Que encomendamos. Dios os bendiga a todos. Gracias. Que Dios os bendiga. Gracias.